me imagino que no es fácil pasar de convencer a un paciente que apenas puede moverse que moviéndose va a mejorar. Debe ser muy complicado. Nos toca la parte difícil. Ahora quería preguntarle a María Jesús, porque en estas unidades de afrontamiento activo sí que es verdad, corregidme, que echo de menos el papel de la enfermería, ¿no? Que están lideradas mucho por médicos, fisios, psicólogos, pero echo de menos el papel de la enfermería. Y la pregunta es, ¿qué papel más proactivo podéis tener, por ejemplo, las enfermeras en la unidad del dolor? Tú te quejas, pues yo lo viví, que conozco las unidades de dolor. Las enfermeras sois, meros instrumentos de colocación. Si podríais fomentar un poco, empezar a introducir esos cambios y esa educación. Bueno, te contesto desde el nivel personal y práctico. Yo en la unidad del dolor, con trabajo, pero bien es cierto que con el apoyo de algunos de los compañeros, desde hace unos años empecé con una consulta de enfermería específica de educación y ayuda al afrontamiento del dolor. ¿Eso qué te cuesta? Muchísimo esfuerzo, primero que te crean tus compañeros y después que te crea la dirección para que te permita estar a ello. Esto al final se tradujo pues, en unos talleres que estamos llevando a cabo, sobre todo con pacientes con dolor primario, sobre todo de formación, de fomento del autocuidado. Es una lucha constante. Creo que en Galicia solamente Vigo tiene esta consulta de enfermería. Yo creo que es algo en lo que podemos aportar mucho, porque al final, como os decía antes, somos la profesión cuidadora. Por lo tanto, somos además un poco el eje vertebrador sanitario, porque todo paciente pasa por nosotros y toda la multidisciplinariedad acaba en nosotros. Somos los que más tiempo estamos con un paciente. Al paciente lo ve un especialista, mientras está ingresado el paciente, ¿con quién está más tiempo? Con la enfermera. La enfermera vive los 3 turnos con el paciente, sabe lo que le dijo el especialista X y su médico de familia, lo sabe prácticamente todo. Los problemas que tiene el paciente cuando no entiende el lenguaje médico, cuando tiene dudas de cualquier cosa, ¿a quién se lo pregunta? A la enfermera. Lo que os decía antes, el problema de la comunicación es fundamental. Muchas veces no somos conscientes, y sobre todo a nivel médico, de cómo estamos hablando a los pacientes. Estamos sentenciando y las sentencias llevan muchas veces a que el paciente se frene. La experiencia más reciente, ayer en consulta, tuve un paciente que cuando le dije, bueno, hay que empezar a hacer ejercicio, me dijo imposible. El médico me dijo que tenía la espalda hecha una mierda, así, textualmente. ¿Qué va a hacer el señor? ¿Creerme a mí? A la enfermera de turno que le dice, no, mire, es que su espalda, si no empieza a potenciar la musculatura, le va a pasar más factura con el tiempo. Vale, entonces yo creo que es muy importante cómo nos comunicamos, es importante el papel de la enfermería como formadora de autocuidado y de educación en salud. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora Sergio, yo soy también médico de familia, entonces yo te he escuchado decir que tenemos recursos suficientes, tenemos unos profesionales excepcionales, ¿vale? Entonces creo que la evidencia dice que la atención... Entonces, 2 cosas. Una, ¿crees que los recursos en atención primaria, esto es una pregunta que no solo ha surgido de mí, sino también de la profesora Carrillo, porque yo creo que es una realidad. Los recursos en primaria son en este momento suficientes. No hablo de la calidad de los profesionales, que no me cabe la menor duda. Son la atención primaria, los recursos ahora en la actualidad son suficientes y yo creo que hay un programa para implementar psicólogos en atención primaria, porque no necesitamos también que haya psicólogos en atención primaria, fisios, hemos conseguido fisios en atención primaria. Quiere decir que no es necesario, porque sabemos las listas de espera de las unidades de salud mental. Entonces, no es necesario que haya todavía más recursos, o cómo le planteamos a un médico de primaria que tiene 40, ya no voy a hablar de 50 ni de 60, pero que tiene 40 pacientes. ¿Cómo le comentamos? Porque no solo es la patología del dolor crónico, es que vienen los duelos, vienen los diagnósticos complicados, vienen el acompañamiento familiar. ¿Cómo le podemos plantear a un médico de atención primaria que tiene que sacar, yo creo que así a bote pronto,
disculpadme, creo que por lo menos 20 minutos se necesita así de primera entrada, por lo menos, y creo que me quedo corta, he sido rápida con el paciente. Necesita un paciente con este tipo de patología. Te voy a contestar retomando lo que comenté para seguir discrepando. Los recursos están, o sea, las fichas están sobre el tablero. Ahora, faltan fisios, por supuesto. Si queremos abordar bien al paciente con dolor crónico, faltan fisios. Si le pregunto a Susana si le faltan reumatólogos, me va a decir que sí. Yo te voy a decir, faltan médicos. Y es una cuenta matemática muy sencilla. Yo cuando empiezo a la mañana, a las 8, tengo 7 minutos por paciente, ¿vale? Eso cuando le quité la manía a los administrativos de citarme urgencias de hoy para mañana, que no entendía yo ese concepto de urgencia de hoy para mañana. Entonces, cuando empiezo la partida, empiezo con 7 minutos por paciente. Cada vez que entra un paciente sin cita, me quedan 3 minutos y medio. Claro, 3 minutos y medio para cada uno. Si tengo 2 urgencias en esos 7 minutos, tengo 2 minutos para cada paciente. Evidentemente no regulamos así, ¿no? Pero ahora dime, en ese medio de la mañana, donde saco 20 o 25 minutos para un solo paciente que los necesita. Seguramente los necesita más que todos los demás. ¿Qué es lo que hace falta? Hombre, evidentemente más personal y probablemente, insisto, gestionar de otra manera lo que estamos haciendo. No, el sistema no puede ser acción-reacción orientado a una patología aguda que ahora es la minoría de lo que atendemos. Claro, es que viene un tsunami de ancianos. O sea, esto hay que planteárselo de otra manera, ¿no? Ayer, y me gusta que hables del tema de la psicología, nosotros somos uno de los centros que tenemos psicóloga, ¿no? Un lujo, porque es cierto, como todo programa piloto, se centra en un grupo muy concreto, que son los trastornos adaptativos, ansiosos, depresivos. Pero es que para nosotros eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esos pacientes que ahora mandamos a la psicóloga y en 15, 20 días los está viendo, antes tenían 9 meses de lista de espera, una unidad de salud mental donde iban mezclados con pacientes con esquizofrenia, pacientes con patologías mucho más severas. Llegaban 9 meses después, muy medicalizados por nuestra parte, con mucha dosis de medicación, cuando su problema era otro y nosotros no podíamos abordarlo, ¿no? Aquí se habló antes de la psicología para el dolor. Claro, es que cuando yo digo, y este paciente con dolor crónico que tiene afectado su estado emocional, y no me extraña, no a veces porque el problema depresivo sea la causa, es que es la consecuencia, lo tengo que mandar a la unidad de salud mental para que lo vea la psicóloga de la unidad de salud mental mezclado con el resto de pacientes psiquiátricos, algunos muy graves. Dirá, hostia, estoy como unas maracas, como este que está a mi lado. No, tú lo que tienes es dolor y una reacción emocional normal a ese dolor que no hemos controlado. O sea, los recursos están, no hay que inventar ninguna profesión, estamos todos ahí. Lo que pasa que nos tenemos que reordenar de otra manera, no solo para el dolor crónico, pero hoy es lo que nos ocupa y es lo que vamos a abordar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reordenar los recursos de otra manera y ver qué pacientes necesitan o más recursos o los recursos de otra manera. Ayer venía de una reunión, y perdóname solo que me salga un minuto, del dolor crónico. Los pacientes con insuficiencia cardíaca son un quebradero de cabeza para el hospital. Es la principal causa de ingreso en España a nivel hospitalario y se llevan muchísimos recursos. Hemos conseguido ponernos de acuerdo varias especialidades, varias profesiones, incluidos los informáticos del hospital. Con eso que hemos conseguido, esos pacientes van a venir marcados. En el momento que un paciente de esos pida cita, yo lo veré. En el momento que toque el hospital, al día siguiente o a las 48 horas tendrá una cita conmigo en la consulta para evitar que se nos descompensen en casa y que no pidan asistencia por el motivo que sea. Y esa forma de atender a los pacientes en otros países y en otras áreas sanitarias ha demostrado que ese paciente puede tener una media de 10 ingresos anuales a tener entre 2 y ninguno. Solo con eso, solo vigilándolos más o programando las citas de revisión. Evidentemente el volumen es muy inferior, yo puedo tener en mi cupo 6, 7 pacientes con eso, con dolor crónico tengo muchos más, ¿no? Pero es un ejemplo de que si nos ordenamos de otra manera hay resultados en salud, ¿no? Y hay que empezar a cambiar el sistema sanitario porque, repito, es un sistema pensado para patología aguda, que diagnosticas, tratas, resuelves y se va para casa. Y la realidad de nuestra población ahora mismo es otra, totalmente diferente. De todas maneras, yo quería hacer un añadido a eso, que yo creo que a veces se nos olvida a la hora de gestionar a quién gestionamos. Quiere decir, la población sobre la que gestionamos ha cambiado. La población de antes, yo trabajaba mucho en el rural, era poco demandante.
Ahora la población es, porque es así la sociedad, lo digo siempre, es de la inmediatez y del resolverlo para ayer. O hacemos mucha educación sanitaria, incluso cambiamos la inercia, porque esto pasa no solo en sanidad, sino pasa en la vida misma. Quiero decir, quiero ya tenemos muy complicado la gestión de ese otro recurso, porque a veces hablamos de recursos humanos, de tiempo. El primero creo que hay que gestionar es el recurso tiempo. Pero el recurso tiempo es muy fácil. ¿No? Si fuera fácil esto estaba arreglado. Pero podemos ser más eficientes, ¿no? Lo comentaba Tirso, hay pruebas que no están indicadas, ¿vale? Hacemos un proceso asistencial, pongo negro sobre blanco cuando está indicado o no cada una de las pruebas y ante qué situación clínica. Si todos tenemos claro, todos los protagonistas, que esa prueba está indicada, yo no tengo que remitir el paciente a otro especialista para que sea el que pida la prueba, para que el paciente vuelva a otra lista, ya la pido yo. Conozco el síndrome doloroso, sé que está indicada la prueba y sé que la puedo pedir. Y también sé las que no están indicadas y eso me avala. También me avala para decirnos que no está indicada. Lo que está indicado en su caso, como paciente, es esta otra prueba y es lo que tenemos que hacer. Pero claro, para eso hay que ponerlo negro sobre blanco y nos tenemos que poner todos de acuerdo qué es lo que hacemos ante cada, y ya digo, no es fácil, ¿vale? Estamos hablando probablemente del síndrome más complejo porque detrás hay muchas enfermedades muy diversas, ¿no? Pero si somos capaces de hacer eso y organizar el sistema, esto se facilita. No digo que esto sea fácil, ¿vale? Esto hay que discutir mucho, trabajar mucho, pero es más fácil. Claro, si todo va acción-reacción, me viene un paciente con dolor, lo resuelvo como puedo, vuelve a venir porque está mal controlado. Entonces también estamos generando autodemanda porque no estamos siendo resolutivos, ¿no? Tenemos que buscar ser resolutivos en la salud de los pacientes. Y sobre todo volver, por lo menos Susana lo sabe, en nuestra área estamos trabajando mucho a que se comuniquen los profesionales. Quiere decir, con el tiempo yo ya soy mayor, de cuando yo empecé medicina, y yo empecé en un sitio pequeño que era Lugo, nos conocíamos los del Centro de Salud de Fingoy con los del hospital. Ahora la gente parece que no ha estudiado la misma carrera ni ha hecho la misma especialidad. Entonces tenemos que volver a lo que decía Chus, ¿no? Lo que decía Chus antes, algo tan básico como la comunicación. Quiero decir, sí, para saber que no tengo que pedir en algo, tengo que estar de acuerdo con la otra parte. Y eso solo se consigue comunicándose y formando. Hay gente que tiene mucha iniciativa y se forma mucho, pero hay que formarse en común. Quiere decir que nosotros hacemos unas jornadas compartidas donde van los especialistas del hospital a hablar con los especialistas de primaria, porque ese es otro concepto que hay que cambiar, los especialistas de primaria, ¿vale? Y entonces poner cosas en común y probablemente se consiga un poco lo que tú dices. Y por último, no me quedo sin preguntarle a Susana, ya que se dedica a la investigación, ¿qué estrategias podríamos implementarse para fomentar la investigación en dolor crónico en el ámbito o de la reumatología o de otras, no para promover, no para que sean iniciativas individuales, sino cómo llegar a los profesionales para que les entre el gusanillo de querer investigar en esta materia? Bueno, yo creo que la respuesta a esto no solo está para el dolor crónico, está para todo tipo de investigación. Es decir, yo creo que tenemos una barrera y es que la investigación es y se hace por amor al arte, ¿no? Pero los sistemas tampoco siempre permiten, probablemente por la presión asistencial que tenemos, el que un día nos podamos parar a pensar, pues voy a dedicar esta línea de investigación, voy a dedicarme a esta otra, ¿no? Pero sí que es cierto que en los equipos hay mucha responsabilidad a la hora de fomentar el gusanillo por la investigación, ¿no? Y yo creo que eso tiene que partir ya desde las facultades de medicina hasta los residentes, hasta bueno, ya los adjuntos, ya cuando tienen su plaza, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante, ya no solo para la investigación, sino para el abordaje de todo este tipo de patología, las asociaciones de pacientes. Nosotros, desde el punto de vista asistencial, nosotros trabajamos muy de cerca con asociaciones de pacientes, tienen un espacio asociativo en el hospital y nosotros muchas veces les recetamos, aparte de lo que les recetamos, el teléfono de asociaciones de pacientes para que contacten con ellas, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo en equipo. Surge una necesidad social, surge una necesidad por parte
de los pacientes, y esa necesidad tiene que transmitirse de alguna manera a los profesionales que tenemos la responsabilidad de atenderlos, ¿no? Y bueno, yo creo que cada vez más, por lo menos en nuestra comunidad, se está fomentando la investigación. O sea, de cómo es ahora a cómo era hace años no tiene nada que ver. Yo sí que percibo un apoyo, ¿no?, a los proyectos de investigación, y aunque nos parezca que no son muchos, de verdad que a juzgar por el trabajo que tenemos en el Comité de Ética en Investigación, os digo que son muchísimos, de lo cual yo me alegro, y me alegro de que nos falte tiempo para evaluar cuántos trabajos nos llegan, ¿no? Y bueno, es felicitar pues a la comunidad científica, felicitar, y después también que cada vez hay más investigación en el área de la atención primaria, que ya nos están empezando a llegar estudios, y también en el área de la enfermería. Yo también creo mucho en el trabajo en equipo con la enfermería. De hecho, la enfermería reumatológica fue de las primeras enfermerías especializadas que ha habido. La nuestra, no voy a decir cuántos años lleva, pero décadas, ¿no? Y yo siempre lo digo con la boca pequeña y que no me oigan los gestores. O sea, mi servicio puede funcionar sin un reumatólogo, pero no podría funcionar sin la enfermera, ¿no? Porque, y trabajamos muy en equipo con ella. Viene a nuestros congresos, lleva comunicaciones, bueno, y es el ángel, ¿no?, a la hora de relacionarse con los pacientes. Pero yo creo que la actividad coordinada con las asociaciones de pacientes es fundamental también para establecer necesidades. Claro, es que yo creo que es para mejorar y para saber si vamos por el buen camino, tendremos que preguntarles a los receptores de nuestro trabajo si lo estamos haciendo bien. ¿Preguntas? Os agradecería con las preguntas que si es a la mesa en general o si es algún profesional en concreto, lo especificaréis en la pregunta, por favor. Se acopla. Hola. Buenos días. Bueno, mi nombre es Lucía Fernández, vengo en representación de la Asociación Fibrovisibles desde Coruña, y la cual, porque estoy hablando con bastante gente que está dentro del grupo, os da la enhorabuena por la mesa, por haber dicho tantas realidades. Y mi pregunta es, bueno, se puede hacer a la mesa en general, pero bueno, irá enfocada más a fisioterapia, y es por qué no se realiza fisioterapia desde la sanidad pública a los que estamos etiquetados con fibromialgia. Los motivos son múltiples, ¿no? O sea, no es por falta de interés de los fisioterapeutas. O sea, sabemos que son pacientes que tenemos continuamente, son pacientes que, por desgracia, no hay un abordaje de una disciplina que funcione y que se le pueda hacer un tratamiento, entonces andan rebotados por el sistema, están rebotados de unas consultas a otras, y al final acaban en fisioterapia porque, bueno, tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte, tienes que... Nosotros, desde la que publicamos la cartera de servicios, tenemos un programa enfocado a este tipo de pacientes. Yo creo que hay evidencia científica suficiente que avala nuestras intervenciones de tratamientos conservadores basados en educación y movimiento, ¿no? Lo que estos programas necesitan es capacidad de poder gestionar los recursos y orientarlos hacia otro modelo. Lo que decía Sergio, si tenemos un modelo que se centra en la urgencia, en la patología aguda, y estamos tratando el dolor crónico como una patología aguda mantenida en el tiempo, no funciona. Entonces, si aparte hablamos de sostenibilidad del sistema, porque decimos, venga, va, los pacientes los aparcamos, pero esto es coste efectivo, también lo es. Los pacientes crónicos son los que generan más demanda de recursos, son los que más gasto generan. Entonces, tenemos que cambiar el modelo. ¿Por qué no se aplican? Pues por parte de los fisios, porque no participamos en la mesogestión y en la macrogestión, es decir, no diseñamos las políticas sanitarias ni incluso tenemos capacidad para definir el número de recursos necesarios o los procesos asistenciales donde podemos participar con un enfoque basado en evidencia.
En otras comunidades, ¿qué se ha hecho? Pues los pacientes de fibromialgia, lo comentarán en las siguientes mesas, tienen atención en estos programas. Se les dota de herramientas, se les dota de educación, se les explica cuál es el mecanismo fisiológico por el que tienen ese dolor, por qué tienen fatiga, por qué no pueden. Y cuando el paciente lo entiende, cuando el paciente entiende qué es lo que le pasa, mejora su funcionalidad, porque sabe que no se está perjudicando, no se está dañando, ¿no? Lo que nos decía Rosa. ¿Cómo le dices a alguien que al moverse le duele que se mueva? Pues claro, pues tienes que hacer un camino con esa persona, tienes que acompañarla durante el proceso de cambio, de que entienda su dolor, de que entienda por qué tengo dolor, por qué mi cerebro responde de esta manera ante un movimiento que debería ser algo natural. Entonces, nosotros como fisios y yo personalmente estoy empeñado en que se pongan en marcha, ¿no? Que enfoquemos los recursos de fisioterapia de atención primaria a dar programas o a realizar programas para paciente de dolor crónico, paciente metabólico, paciente de salud mental, ¿no? Que es un poco en lo que se basa nuestra cartera que acabamos de publicar. Apoyarnos en la estrategia gallega de atención comunitaria, incorporar a la comunidad, porque una comunidad educada, un paciente le hace más caso a su vecino que le dice, oye, pues yo fui al programa estoy mucho mejor, y dice, oye, pues entonces yo también quiero ese programa, ¿no? Pero la comunidad tiene que entender de lo que se está hablando. Y ojalá pronto se empiecen a abrir estas opciones de tratamiento para los pacientes con dolor crónico. Y siempre con una visión multidisciplinar, porque necesitaremos, claro, la ayuda del psicólogo, la ayuda del psiquiatra, del reumatólogo, porque no es un paciente con dolor crónico, no es 100% dolor crónico, puede tener implicaciones también a nivel articular, a nivel de tejidos, a nivel de otras, es un dolor complejo que tenemos que estar todos, por eso hay que hacer esa alianza, tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser lo antes posible y tiene que estar basado en educación y movimiento. Hola, bueno, yo realmente lo quería hacer un poco como puente a otras mesas que van a surgir y otros debates a continuación, pero bueno, yo hablo también aquí como experiencia personal. Yo soy fisioterapeuta clínica y luego también me dedico, bueno, estoy investigando un poco en formación predoctoral en educación en neurociencia del dolor y sí que, bueno, y yo creo que hay una especie de dicotomía que incluso le he estado escuchando todo el rato en la mesa respecto a que hay que mejorar el abordaje al dolor crónico porque siempre ha estado basado demasiado en la gestión aguda. ¿No pensáis que también la gestión aguda debería estar diferente? Es decir, ¿por qué nos tenemos que esperar a que un paciente tenga que venir 10 años después a que le digamos que las creencias que tenía de antes no eran correctas y que toda la información desde que a lo mejor tuvo un esguince de tobillo un tiempo y le dijeron no lo muevas, ten cuidado, y se tiene que esperar a que después le digan que si tenía que haber ido al psicólogo antes y no se le ha dado esa opción desde el principio? Es decir, ¿por qué estamos pensando que el modelo biopsicosocial es un modelo para el crónico y no estamos integrando al agudo? Es una pregunta al aire. Tengo dudas de que estemos hablando de lo mismo de agudo o crónico, ¿no? Una cosa es el crónico agudizado, ¿no? Que al fin y al cabo sigue siendo un paciente crónico, al agudo, que es el que viene por un proceso de corta duración y que resuelves en el momento, ¿vale? Entonces, y evidentemente otro problema es el agudo, que tratas mal y le quedan secuelas, ¿vale? Pero son cosas diferentes, ¿no? Aquí, como hablamos del dolor crónico en general, ¿no? Yo creo que el problema no está solo en atenderlos en sus descompensaciones, que también hay que dar una respuesta inmediata, no tanto como el diagnóstico causal de su problema y empezar ese tratamiento más o menos crónico que necesitan, porque cuando el manejo crónico diario de los pacientes crónicos es correcto, su descompensación y su malestar desciende. Eso es una realidad. Luego, evidentemente, tendrá su descompensación como cualquier paciente crónico, pero si lo manejamos bien desde el principio, lo orientamos bien desde el principio, la evolución va a ser mucho mejor, ¿no? La realidad de
de nuestro día a día con pacientes con dolor crónico es lo que decía antes, que dan vueltas por el sistema, o sea, no se resuelven, no se consiguen resolver, ¿no? Y lo que hay que evitar es eso, que estén circulando por el sistema sin una solución, porque claro, al final el paciente que no le resuelve su problema de salud, claro que da vueltas de un servicio a otro. Yo quiero hacer un inciso a lo que comentas. Yo creo, no sé a ver si te he entendido, que te refieres a que la educación tiene que partir ya desde la fase aguda. Es decir, que si le decimos a un paciente que tenga cuidado, que se puede hacer mucho daño, que se puede romper el ligamento completamente, estamos generando unas creencias, fragilizándole, y es posible que después te diga, me está doliendo el tobillo porque me quedó mal, cuando sabemos que la cicatrización va a ocurrir, y lo que quedó mal es una creencia de que ese tobillo, después del esguince, no vuelva a ser el mismo, nunca volverá a ser un tobillo estable. Exacto, y es que a lo mejor alguien ha empezado un proceso crónico posterior porque dejó por algo agudo en cierta parte, que pudiera ser un traumatismo, como pudiera ser otro factor causal, y desde ahí a lo mejor ha vivido un evento X o Y y de repente esto empieza su proceso de sensibilización que se puede explicar a nivel, o a nivel de dolor o a nivel multisistémico. Claro. ¿Por qué nos estamos esperando o gestionando o planteando educación en dolor crónico? Lo digo haciendo educación en dolor crónico, pero muchas veces pienso que estamos llegando tarde, muy tarde. ¿Por qué no desde el principio en atención primaria hay un mensaje común, hay fisioterapeutas en atención primaria, o sea, en el propio hospital, o psicólogos? Es decir, de las primeras veces que está llegando, ¿para qué me voy a esperar? Cuando ya le estoy viendo X banderas a todo lo demás. ¿Y por qué no hay? Butler y Mosley también tenían incluso planteados programas de educación en gestión, en educación, en el paciente agudo, en patología aguda. La patología aguda, X o Y, necesita educación. Y luego, evidentemente, los mensajes que le estamos transmitiendo, cada persona, cada paciente es súper sensible a la información y a los mensajes que le está llegando por un profesional. La bata blanca hace muchísimo. Cualquier tipo de explicación puede que le llegue como 20 años después, esté ahí en su cabeza. ¿Por qué estamos todo el rato... Bueno, educación en dolor crónico no. Yo creo que es que el modelo tiene que ser integral, incluyendo al agudo. Perdona, yo creo que a lo mejor el problema es partir de qué empieza el proceso. Quiero decir, en general los procesos agudos suelen estar asociados a lesiones orgánicas. Quiero decir, un esguince de tobillo tiene una lesión de los ligamentos, entonces eso... yo creo que lleva implícito efectivamente un diagnóstico, un tratamiento, muchas veces un tratamiento farmacológico y una educación para que... Pero yo creo que eso se hace. Quiere decir, yo creo que el enfoque biopsicosocial lo da el médico de primaria cuando le está viendo, porque ya le conoce, ya sabe cuáles van a ser sus repercusiones en el ámbito laboral, lo que va a afectarle a su vida cotidiana, eso ya lo sabe el médico de primaria. Creo que este enfoque de biopsicosocial viene derivado precisamente para el dolor desde la neurosensibilización. Creo que es... Al dolor agudo no se le niega el enfoque holístico de preocuparte de si va a poder ir a trabajar, de si va a poder vivir, pero tiene efectivamente una lesión orgánica que necesita un tratamiento. No se puede desechar también el tratamiento farmacológico y necesita unos cuidados y demás, pero luego... Si ese dolor suele ser limitado en el tiempo, si ese dolor se perpetúa y condiciona, efectivamente hay que buscar cuáles son los motivos y enfocar qué es exactamente todo lo que abarca ese dolor que se ha perpetuado y que condiciona la vida del paciente. Pero efectivamente hay que marcar unas diferencias. Sí, para cerrar solo... sí que está súper demostrado que tiene más impacto sobre el pronóstico y sobre la evolución de que un dolor agudo se cronifique las creencias que tiene el paciente más que la patología que ha tenido. Es decir, que yo puedo tener un evento agudo y esa patología va a tener un proceso de cicatrización y de reparación de los tejidos, que tiene un pronóstico, pero si el paciente tiene una creencia equivocada sobre ese proceso, va a tener muchas más facilidades de desarrollar un dolor crónico que si no tiene esas creencias. Entonces, yo creo que lo que pasa es que no podemos generar creencias erróneas en el paciente agudo, porque entonces vamos a tener más posibilidad de que desarrolle un dolor crónico. Bueno.